Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tu Maestro Electricista. Vamos a continuar con nuestra serie de videos acerca del Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. En esta ocasión vamos a tocar el artículo 240, protecciones. Vamos a ver cómo se protegen nuestros dispositivos, nuestras instalaciones eléctricas y los equipos que utilizamos normalmente para nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el video de hoy. Miren, pues ya se han dado cuenta ustedes anteriormente, ¿verdad? Este artículo consta de varias partes, ¿verdad? Son 9 partes en total. Son 9 partes que vamos a tocar. Algunas de estas partes las vamos a tocar de una manera más profunda que otras. Entonces, miren, para empezar, la parte número 1, las generalidades, ¿verdad? Aquí nos proporcionan las condiciones generales para la instalación de nuestros dispositivos de protección. En esta ocasión voy a tratar de hacer este video de una manera un poco diferente. Primero les voy a mencionar todos los puntos que vamos a tocar. En la sección 240.1, alcance, ¿verdad? Aquí pues vamos a discutir cuál es el scope, vamos a decir qué es lo que se persigue con este artículo, ¿verdad? Con el artículo 240. Sección 240.2, equipo reacondicionado, 240.3, vamos a tocar otros artículos que están relacionados con las protecciones. Básicamente se refiere a diferentes equipos y la manera de protegerlos. 240.4, protección de conductores, en los cuales vamos a tocar de manera independiente el peligro que se suscita cuando hay pérdida de energía eléctrica. En su inciso B, dispositivos de sobrecorriente con clasificación de 800 amperes o menos. Inciso C, dispositivos contra sobrecorriente con capacidad nominal superior a 800 amperes. Inciso D, conductores pequeños. Inciso E, conductores de derivación. Inciso F, conductores secundarios del transformador. Este tema lo vamos a tocar más a fondo en un futuro video que está muy próximo a salir. Inciso G, protección contra sobrecorriente para aplicaciones específicas de conductores. También les quiero mencionar que no todos, vamos a decir, no todas las secciones o subsecciones las vamos a tocar de una manera profunda, pero al menos las vamos a mencionar o darles a ustedes la pauta de cómo poder encontrar información acerca de esas secciones o subsecciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque más adelante todavía vamos a seguir viendo estos temas más a profundidad. Sección 240.5, protección de cordones flexibles, cables y accesorios. Vamos a hablar de sus capacidades y de los dispositivos de corriente de los circuitos derivados. En la sección 240.6, recuerden, estamos en la parte número 1, clasificaciones de amperes. Aquí vamos a mostrarles una tabla. Vamos a hablar un poquito de los fusibles y los circuit breakers. Vamos a hablar de los circuit breakers con disparo ajustable. Vamos también a tocar el tema de los circuit breakers con disparo ajustable de acceso restringido. Tal vez estos temas no los toquemos tan a fondo, pero al menos les vamos a dar a ustedes una idea de cómo ustedes lo van a usar, ¿verdad? 240.9, dispositivos térmicos. 240.10, protección suplementaria contra sobrecorriente. 240.12, coordinación del sistema eléctrico. 240.13, protección contra falla a tierra del equipo. 240.15, conductores no puestos a tierra con sus incisos A y B, dispositivos de sobrecorriente. Y los
interruptores termomagnéticos como dispositivos de sobrecorriente. Donde ustedes vean esta palabra disyuntor, es la traducción que obtengo, ¿verdad? Simplemente para mí este es un circuit breaker, es un dispositivo de desconexión con protección. Ok, entonces, continuando con la exposición, en su parte 2, ubicación, ¿dónde vamos a tener nosotros nuestras protecciones? Por supuesto, las vamos a tener en los conductores de circuitos derivados, las conexiones de alimentación, los conductores secundarios del transformador. Como les mencioné anteriormente, estos temas se van a tocar más a fondo en un futuro no muy lejano. Conductores de servicio, conexiones a electroductos, a lo que nosotros conocemos como bus bars, conexiones del circuito de motor, conductores de terminales del generador y conductores de batería. En todos estos incisos se nos va a presentar una forma de protección. Entonces tenemos que conocer estas maneras de proteger a nuestros equipos y a los conductores, ¿verdad? Ahora, sección 240.22, conductor puesto a tierra. Vamos a hablar un poquito al respecto. 240.23. Cambio en el tamaño del conductor puesto a tierra. De hecho, estos dos incisos los vamos a tocar muy a fondo en el siguiente video de nuestra serie acerca del NEC, porque ya vamos a llegar al artículo 250 y es donde realmente analizamos a fondo todo lo que se refiere a las puestas a tierra, ¿verdad? A nuestros conductores a tierra. Ya vamos a llegar a ese artículo, es muy interesante, es muy, muy importante para todos nosotros. 240.24, ubicación dentro o en las instalaciones, ¿verdad? Vamos a platicar de la accesibilidad, de la ocupación, si está o no expuesto a daños físicos, que no esté cerca de materiales que sean fácilmente inflamables, no deberán instalarse en baños y no deberán instalarse en escalones. Esta sección es muy importante, sí la vamos a tocar de una manera importante, vamos a decir. Entonces es la sección 240.24. En su parte 3, cajas y gabinetes, lo que nosotros conocemos como enclosures, ¿verdad? Son las maneras que tenemos de proteger nuestros conductores, nuestros equipos, etcétera. Entonces, en su parte general, nos habla, por supuesto, de la protección contra daños físicos. Este tema lo vamos a estar viendo bastante en los siguientes videos también. Esta definición, daño físico. Manija de operación en su inciso B. Para lugares especiales, para lugares húmedos o con presencia de agua, vamos a hablar un poquito al respecto, si no en este video, en los videos que vienen. También vamos a hablar de que nuestras protecciones deberán estar instaladas en una posición vertical, siempre que podamos. Hay excepciones. Lo vamos a discutir un poquito también. Parte 4, desconexión y protección. Bueno, tenemos básicamente dos maneras de proteger, ¿verdad? A nuestros equipos, a nuestros conductores. Vamos a hablar de estas dos maneras, de estas dos formas de protección. En su sección 240.40 vamos a hablar de los fusibles, en la 240.41 vamos a hablar de los equipos en los cuales hay movimientos muy rápidos o repentinos, ¿verdad? En su funcionamiento. Vamos a hablar de la localización y, como les mencioné anteriormente, de las piezas que se mueven repentinamente. En su parte 5,
En su parte 5, vamos a hablar un poquito de los voltajes, el marcado, ya lo hemos tocado en otros videos, es importante este tema. La configuración que tienen algunos de estos fusibles, en este caso es hexagonal. En el inciso D nos menciona que no debe tener piezas energizadas que nos puedan hacer daño, entonces vamos a tocar también ese tema. Y un tipo de socket que se usaba mucho anteriormente, todavía está en uso, ¿ok? Del tipo tornillo. Sección 240.51, fusibles base Edison, es a lo que me refiero. Vamos a hablar de su clasificación y también cuando tienen que ser reemplazados. 240.52, portafusibles base Edison. Entonces son los fusibles y los portafusibles. 240.53, fusible tipo S. Su clasificación y la no intercambiabilidad que tiene, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay formas de poder, vamos a decir, usar otro tipo de fusibles en estas bases. Pero bueno, eso será otro tema también. 240.54, fusibles, adaptadores y portafusibles. Esto es a lo que me refiero. Existen ciertos tipos de adaptadores para cierto tipo de bases. No es recomendable, pero podemos encontrar esto en el mercado. Para adaptarse a portafusibles con base Edison, para adaptarse únicamente a fusibles tipo S. En su inciso C, no extraíble y no manipulable. También nos habla de la intercambiabilidad entre los fusibles. Miren, aquí les muestro estos fusibles. Ya hace mucho tiempo están en uso. Este es el tipo Edison. Son del tipo roscable, tienen cuerda en esta parte del fusible. Y cuando se insertan es cuando se produce la conectividad eléctrica, ¿verdad? Entonces, todavía están en uso, bastante diría yo. Después tenemos los tipo S. Este tipo de fusible es un poquito más delgado en la parte que hace contacto en la base del portafusible. Entonces, vamos a decir que este tipo de fusibles no entraría en esta base, no son intercambiables, ¿verdad? Sin embargo, este fusible, el tipo S, sí se puede instalar en el tipo o en el fusible de base Edison por medio de un adaptador, vamos a decir. No es lo más recomendable, pero sí sucede. Tenemos otros tipos de fusibles, como este que está aquí, el que dice bimetálico. Estos fusibles se les conoce como fusibles de tipo cartucho, ¿ok? Como ven ustedes, tienen dos maneras de hacer contacto con las terminales del portafusibles. Es una base redonda de este tipo y también tipo navaja, como lo ven aquí también en la última fotografía, ¿verdad? Que tenemos aquí en nuestra exposición. Entonces, estos son vamos a decir, los tipos de fusibles que más toca el NEC. Hay muchos tipos, dependiendo de su aplicación también. Sin embargo, para tener un entendimiento general, estos son los más importantes que vamos a encontrar en el NEC, en el artículo 240. Miren, fusibles de cartucho y portafusibles. Esta es la parte 6, 240.60. En su parte general, nos habla de los voltajes máximos de operación, de la no intercambiabilidad. Si ustedes escogen un fusible de navaja del tipo cartucho, por ejemplo, no va a entrar en otro fusible de tipo cartucho que tenga la base cilíndrica, vamos a decir. Entonces, no son compatibles.
¿Por qué? Porque pueden ser usados para aplicaciones diferentes, tienen características diferentes. Todos estos fusibles deben de estar marcados y nos habla de los fusibles renovables también. 240.61, clasificación. ¿Cómo clasificamos los fusibles? ¿Verdad? Ya les mencioné anteriormente. Por varios tipos. Los podemos clasificar debido al voltaje de uso de operación. También los podemos clasificar debido a su aplicación. Vamos a decir electrónica, comercial, industrial, depende, ¿verdad? Entonces, esas serán las clasificaciones para nuestros fusibles. Vamos a hacer un video exclusivamente acerca de fusibles en donde vamos a analizar esta parte de la sección 240.61. Vamos a hablar de todos los tipos de fusibles que nos podemos encontrar. Entonces, ahorita simplemente esta plática es para que ustedes tengan un conocimiento general y sepan dónde encontrar la información relacionada con los fusibles, con las protecciones, ¿verdad? Básicamente, vamos a ver dos tipos de protecciones. Ahorita estamos hablando de los fusibles, pero más adelante vamos a hablar de la protección termomagnética, que no viene siendo otra cosa nada más que nuestros circuit breakers, nuestros interruptores termomagnéticos, ¿verdad? Nos menciona un poco la reducción de energía del arco. Estas son tecnologías que utilizan ahora los fabricantes de fusibles para reducir el arco que se produce al extinguir un cortocircuito, por decir algo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber cierta documentación y hay varios métodos también que se utilizan al momento vamos a decir, de realizarse la protección para reducir el tiempo de compensación, vamos a decir, el tiempo en que tarda en protegerse un equipo, ¿ok? Tienen que actuar de cierta manera y en cierto tiempo. Entonces, a eso se refiere con este inciso B. Miren, en su parte 7, este artículo nos menciona ya los interruptores termomagnéticos o circuit breakers. Nos habla del método de operación, algunas indicaciones, a la manera de manipularlos o no manipularlos, su marcado. Tiene que cumplir con estas condiciones, vamos a decir, que sea duradero y visible, dónde van a estar instalados. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Su rango de interrupción cuando son utilizados como interruptores, porque estos dispositivos de protección también tienen esa dualidad de que podemos utilizarlo como interruptores en diferentes aplicaciones, ¿verdad? Y el marcado de su voltaje. Entonces, todo esto es relacionado a los interruptores termomagnéticos. Ya más adelante en el artículo nos menciona las aplicaciones, sus clasificaciones, la manera de seleccionarlo bajo supervisión o en instalaciones existentes, combinaciones ya probadas y aprobadas para usarlas en nuestro trabajo, su aplicación en el control de motores. Y otra vez nos toca el tema de reducción de energía de arco. Entonces, como los fusibles, también los ingenieros tienen que asegurarse de que sea una manera efectiva de controlar el arco producido al momento de extinguir un cortocircuito, por ejemplo, o una falla de arco, ¿verdad? Tiene que haber cierta documentación y también nos habla del tiempo de extinción, que ya habíamos tocado previamente. En su parte número 8, ya acá con esto casi estamos llegando al final de las partes tocadas en este artículo. En la parte número 8 ya nos habla de las instalaciones industriales.
supervisadas. Este tema lo vamos a dejar un poco aparte porque es especial, vamos a decir, no todas las personas o los electricistas tienen la oportunidad de trabajar en este tipo de instalaciones. Sin embargo, aquí les vamos a mencionar cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Al momento de, estar en este tipo de situaciones. Entonces, en su sección 240.90, otra vez, nos da las condiciones generales. 240.91, protección de conductores, en lo general, y también con dispositivos que tengan capacidad nominal superior a 800 amperes. Más adelante les vamos a mostrar una tablita en donde vamos a ver las capacidades nominales, vamos a decir, de nuestros equipos de protección. 240.92, su ubicación en el circuito. Vamos a decir, es lógico de pensar dónde deben de estar ubicadas nuestras protecciones. También lo vamos a tocar en unos minutos. Y son varios incisos. Cuando hablemos de conductores de circuitos alimentadores y circuitos derivados, cuando tengamos conexiones de alimentación, cuando trabajemos con conductores secundarios del transformador. Este tema es recurrente y, como les dije, también se va a tocar a fondo en un futuro. Conexiones de alimentación externos y protección para dispositivo primario de sobrecorriente. Entonces, estos temas son los que están tocados en este artículo 240. Tienen que memorizarlo. Es muy importante. Este tipo de pláticas que tenemos acerca de estos artículos, muchas veces parece que no nos enseña mucho, pero en realidad nos muestra cómo encontrar la información, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de una manera bastante general de todos estos requerimientos, de todas estas situaciones que se nos presentan en el campo, y muchas veces lo dejamos de lado. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya nos enfrentamos a una situación práctica o real en el campo, ya sabemos dónde podemos encontrar la información adecuada. Por ejemplo, miren, en la parte 9, como les mencioné anteriormente, son nueve partes que toca este artículo, el artículo 240. Y en la parte 9 nos habla de la protección contra sobrecorriente superior a los 1000 volts, ¿verdad? Normalmente la mayoría de nosotros o de los electricistas no vamos a trabajar con este tipo de voltajes, pero es bueno saber dónde poder encontrar la información en caso que se nos presente una situación de este tipo. Entonces, en esta parte, la parte 9, en su sección 240-100, otra vez nos habla de los alimentadores, circuitos derivados, su ubicación y tipo de protección, los dispositivos de protección y la protección a los conductores. También en su sección 240-101, algunos requisitos adicionales para los alimentadores. En sus incisos A y B, nos habla de la clasificación o configuración de dispositivos de protección contra sobrecorriente y de sus conexiones de alimentación. Entonces, con esto terminamos de dar un breve repaso, básicamente, de lo que cubre el artículo 240. Todavía no nos hemos metido a discutir condiciones especiales. Por falta de tiempo, en este video lo vamos a hacer de una manera, vamos a decir, breve, ¿verdad? Aquí enseguida, miren, vamos a volver a retomar desde la primera sección, ¿verdad? De nuestro artículo 240 en el alcance, ¿verdad? Básicamente, ¿qué nos cubre? A eso se refiere con alcance. ¿Qué nos cubre? Bueno, nos da los requerimientos de protección a nuestras instalaciones eléctricas. Es muy importante. Si ustedes lo ven desde ese punto de vista, son los requerimientos básicos
para proteger nuestras instalaciones eléctricas. Entonces, y simplemente vemos dos dispositivos, fusibles y en algunas partes aquí de nuestro video lo menciono como disyuntor o interruptor termomagnético. Circuit breaker también lo conocemos muchas veces, ¿verdad? Estamos acostumbrados a decirlo de esa manera. Entonces, es muy básico, ¿verdad? Son los requerimientos de protección a nuestras instalaciones eléctricas. Entonces, ya con eso que sepamos sobre el artículo 240 nos va a ser de mucha ayuda. Ahora, tenemos que relacionar todo lo que viene a continuación para obtener este objetivo, para lograr nuestro cometido, ¿verdad? Entonces, nos dan ellos las herramientas poco a poco, de una manera no tan técnica, diría yo. Al principio es más como si nos estuvieran solamente dando recomendaciones, pero más adelante vamos a decir, pasa de ser una recomendación a algo más técnico, ¿ok? Entonces, miren, en su sección 240.2 nos habla también del equipo reacondicionado. Básicamente tiene que estar etiquetado como que es un equipo reacondicionado. Ahorita ha habido algunos cambios para el uso de este tipo de equipos de protecciones. Tienen que ser cautelosos al momento de escoger un equipo que esté usado, ¿ok? Especialmente en las protecciones. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Tiene que estar etiquetado y aprobado para su uso, porque es equipo usado. Ahora, en su sección 240.3, otros artículos. En lo que se refiere a esta sección, la protección se nos da para nuestros conductores y para los equipos eléctricos, ¿verdad? Estos equipos, el aire acondicionado, refrigeración, electrodomésticos, circuitos de audio, circuitos derivados, circuitos contra incendio, conductores de servicio, paneles eléctricos, transformadores, tienen disposiciones especiales, vamos a decir, particulares para cada uno de ellos. Entonces, una vez que toquemos estos equipos, en el capítulo número 4, vamos a retomar este tema de la protección, ¿ok? Entonces, simplemente tengan en cuenta que si no somos lo suficientemente específicos en este video o en videos anteriores, no se preocupen porque más adelante se vuelve a retomar el tema cuando se toque el equipo en consideración, ¿verdad? 240.5, protección de cordones flexibles, cables flexibles y cables de accesorios. Hay situaciones que ya están escritas con, vamos a decir, con letra que no se borra. Entonces, en este caso, si ustedes tienen conductores del 14, del 12 y del 10, los amperajes de uso para estos conductores ya están especificados. Nosotros ya no lo sabemos de memoria. Para el conductor del 14, la protección será de 15 amperes, del 12 será de 20 y del 10 será de 30 amperes. Entonces, máximo. ¿Ok? Entonces, no podemos, aunque algunas veces los conductores nos permitan conducir un poco más de corriente, estas son las protecciones máximas que podemos utilizar en estos conductores. Miren, esta tabla es muy importante. Les mencioné anteriormente de esta tabla. Es una tabla de valores nominales de nuestras protecciones, que puede ser aplicada a nuestras protecciones y también a nuestros paneles, vamos a decir, a nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? ¿A qué se refieren con esto? Miren, estos son los amperes, ¿verdad? Son 15 amperes, 20 amperes, 25, 30. Entonces, cuando tengamos que escoger una protección, nos debemos de basar en esta tabla.
vamos a decir que como electricista, el rango de utilización o de uso que nosotros tenemos más comúnmente es de 200 hacia acá, hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si queremos saber si hay, por ejemplo, si quisiéramos pensar que hay una protección de 85 amperes, ese no es un tamaño nominal, no lo vamos a encontrar normalmente, ¿ok? Tal vez de una manera o con una aplicación especial, pero estos son los valores de uso normal, de uso nominal que podemos encontrar en nuestras protecciones y yo le agregaría que también en nuestros equipos, ¿verdad? Como los paneles. Entonces, con respecto a las protecciones, podemos encontrar un circuit breaker de 100 amperes, uno de 110. El de 105, lo más probable es que no lo vamos a encontrar nunca porque no es algo regular, algo que se hace comúnmente. Después de ahí brinca hasta 125, 150, 175. Entonces, tengan esta tablita a la mano. Es bastante importante. De hecho, recientemente, un compañero de nuestro grupo del Patreon privado me hizo un comentario. Oiga, maestro, me preguntó qué tipo de protección podíamos usar en este rango y resultó ser que era de 100 amperes. Me preguntó si había otras protecciones que pudiéramos usar. Entonces, aquí fue donde usamos esta tablita, ¿verdad? La protección anterior es de 90 y la que le sigue es de 110 y 125. Yo ni siquiera me acordaba de esta protección de 110. Yo pensé que después de la de 100 seguía el de 125 porque yo he usado mucho estos dos tamaños de protecciones. Sin embargo, también existe este tamaño de 110. ¿Ok? Tal vez por conveniencia lo que más encuentren ustedes en las tiendas sea de 100 y de 125 o tal vez de 90, pero también existe este tamaño en medio que también se puede conseguir. Entonces, para eso nos sirven estas tablas, son muy importantes. Vamos a hacer uso extensivo de todas nuestras tablas en un futuro. Vamos a hacer muchos ejercicios al respecto. Bueno, continuando con nuestra explicación, ¿qué tipo de protecciones tenemos? Fusibles y disyuntores de disparo fijo, disyuntores de disparo ajustable y que no es otra cosa más que circuit breakers de disparo ajustable y circuit breakers de disparo ajustable de acceso restringido. Entonces, estos son algunas de las características de las protecciones que nos vamos a encontrar nosotros más comúnmente. Está esta sección 240.8 fusibles o disyuntores en paralelo. No me ha tocado a mí esta situación, la verdad, pero es posible, ¿ok? Se pueden instalar en paralelo. La verdad, yo nunca lo he hecho, pero aquí lo mencionan. Tal vez para maquinaria, ¿verdad? Pero yo no me he encontrado con esta situación todavía. 240.9 dispositivos térmicos. Miren, en situaciones de control, vamos a decir, de motores, normalmente, ¿dónde es donde encontramos nosotros la protección? Bueno, podemos tener la protección al principio de nuestro circuito, de nuestro alambrado, pero también podemos tener la protección en el motor, vamos a decir. Entonces, ahí es donde se aplican estos dispositivos térmicos. 240.10. Y vienen siendo otro tipo de protecciones, no es la protección primaria, quiero aclarar, ¿ok? 240.10, protección suplementaria contra sobrecorriente. 240.12, coordinación del sistema eléctrico. En sistemas eléctricos complejos se necesita hacer una coordinación matemática, diría yo, de nuestro sistema de protección, ¿ok? Entonces, tiene que ser un sistema coordinado. A eso se refiere esta sección, es muy importante. Protección contra falla a tierra del equipo. También es importante tener buenas instalaciones a tierra de todos nuestros equipos, de nuestra instalación eléctrica, para que nuestras protecciones funcionen correctamente. Esa es la importancia del grounding, de la protección a tierra o de falla a tierra, ¿verdad?
Entonces, eso se toca en estas secciones, 240.13, 240.15. También nos menciona que para conductores no puestos a tierra, que vienen siendo los conductores de corriente, se tendrán que proveer de GFCIs cuando sean de más de 1000 volts, ¿ok? Entonces, con más razón, nuestras instalaciones a tierra o conectadas a tierra deben de estar bien hechas, vamos a decir. Y aquí viene el sistema, cuatro cables, 3 fases, el sistema de 277, 480 volts en estrella. Deben de tener su GFCI, su ground fault, ¿verdad? Si son de más de 1000 volts. Entonces, esta es la sección 240.15. Y se requiere un dispositivo de sobrecorriente y un interruptor como dispositivo de sobrecorriente. Ahora, en su parte 2, parte 1 fue generalidades, ahora en su parte número 2, la ubicación. Y hablé un poquito al respecto, miren, ¿dónde se ubica nuestra protección principal? Siempre la vamos a tener al principio del circuito, es muy importante. Entonces, siempre que ustedes lleguen a un trabajo, es muy importante analizar de dónde se origina la energía. Yo siempre ando viendo dónde están los paneles, dónde están los cuartos eléctricos, etcétera, ¿verdad? Porque ahí es donde está nuestra protección. Cuando algún equipo deja de trabajar porque se protegió, tenemos que correr a estos paneles o a estos lugares de donde se origina la energía y ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué originó el problema? Entonces, es muy importante la ubicación de la protección en el circuito. Normalmente siempre está al principio, por lo general, 99% de las veces. El conductor puesto a tierra. Ningún dispositivo contra sobrecorriente deberá conectarse en serie con ningún conductor que esté intencionalmente puesto a tierra, a menos que se cumpla con una de las dos condiciones siguientes. Lo voy a leer, pero esto es una norma general, ¿verdad? En las instalaciones eléctricas que nosotros normalmente visitamos o en las que trabajamos, los conductores de corriente no están aterrizados, ¿ok? Por eso son conductores de corriente. Ahora, estas condiciones o estas excepciones son las siguientes. El dispositivo de sobrecorriente abre todos los conductores del circuito, incluido el conductor de tierra, y está diseñado de manera que ningún polo pueda funcionar de forma independiente. ¿Por qué se nos da esta situación? Miren, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un sistema alterno de energía, será conveniente desconectar completamente, vamos a decir, el sistema número 1 para que entre el sistema alterno, ¿verdad? En esta situación, sí hace sentido desconectar también nuestro conductor a tierra, ¿verdad? Para dejar completamente aislado el sistema número 1 y que pueda entrar en funcionamiento el sistema alterno de energía o sistema número 2. Entonces, esta podría ser una sección o una situación en la cual sí tendríamos o podríamos también abrir o interrumpir nuestro conductor a tierra, ¿ok? Entonces, a eso se refiere. Cuando lo requiera, 430.36, 430.37 para protección contra sobrecarga del motor. Es lo que les iba a mencionar. El artículo 430 nos habla de los motores y en esta sección nos habla específicamente de la desconexión total de nuestros conductores, incluido el conductor a tierra. Entonces, a eso se refiere. Ubicación dentro o en las instalaciones. Bueno, cuando hablamos de esto, hablamos de la accesibilidad. Tienen que estar
fácilmente accesibles, ya lo hemos tocado anteriormente. Y aquí les quiero comentar esto, miren, esto es importante para todos nuestros compañeros que están tratando de obtener su licencia de journeyman o de electricista o de contratista. Esa es una pregunta de examen, ¿ok? ¿Cuál es la altura para nuestras protecciones, para nuestro desconectador, vamos a decir, en este caso para nuestra protección? 6 pies, 7 pulgadas, 2 metros. Entonces, este tipo de preguntas son las que van a aparecer en sus exámenes. Más adelante vamos a hacer un curso también en el cual les ayudemos a que pasen a sus exámenes y que obtengan sus licencias, ¿verdad? Esa es la finalidad de hacer todo este trabajo que estamos haciendo ahorita con respecto al Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. Los estamos empapando de toda esta información para posteriormente aplicarlo en algo que nos pueda servir a todos nosotros y a ustedes, por supuesto, ¿verdad? En su inciso B, ocupación, los ocupantes de estas instalaciones deberán acceder fácilmente a los dispositivos. Ya lo hemos tocado también en otras situaciones. No debe estar expuesto a daños físicos, por supuesto. Entonces, deben de estar protegidos física y mecánicamente. ¿Por medio de qué? Por medio de cajas, de enclosures, de gabinetes o algunas barreras, ¿verdad? También hablamos de las barreras que debemos de tener en nuestras instalaciones eléctricas o equipos eléctricos. Miren, esta lista es muy importante. También nos habla que no deben de estar cerca de materiales fácilmente inflamables. Son situaciones lógicas, pero que muchas veces por falta de experiencia no las aplicamos y es cuando se presentan los accidentes. Entonces, no deben de estar instalados cerca de materiales fácilmente inflamables. No deben de instalarse en los baños. Me ha tocado encontrar paneles con protecciones, con circuit breakers, instalados en los baños. Entonces, prohibido. Por varias razones. ¿Ok? No vamos a entrar en esos detalles ahorita, pero ahí no los podemos, no podemos hacer este tipo de, no podemos instalarlos ahí. No podemos instalar nuestras protecciones en los baños. Tampoco instalarlos en escalones. Y esto sí me pasó una vez a mí. Estábamos haciendo un switchgear afuera de un establecimiento comercial y la banqueta estaba muy angosta. Entonces, el área donde nos podíamos parar para trabajar en nuestro switchgear, la verdad, estaba muy pequeña, ¿ok? Eran menos de 2 pies. Entonces, el inspector, recuerdo claramente, que me dijo que teníamos que crear una plataforma en ese lugar, enfrente de nuestro switchgear, para que cumpliera con este requisito, porque era una especie de escalón, ¿ok? Entonces, en ese momento, yo me di cuenta de que, pues sí, tenía razón, ¿verdad? Son situaciones que se presentan con el tiempo y te vas dando cuenta de este tipo de requerimientos, ¿verdad? Conforme vas avanzando en experiencia en tu trabajo. Entonces, estos incisos de la A a la F es muy importante que los estudien. Si tienen tiempo, revisen el video y apréndanselos. Les va a ahorrar mucho tiempo, esfuerzo y tal vez dinero. ¿Ok? Y también son preguntas de examen. Con esto ya entramos en la parte 3. Esto es una revisión, ¿ok? Ya habíamos mencionado la parte 3 anteriormente. Les había leído sus secciones. Ahorita vamos deteniéndonos un poco más en la explicación, ¿verdad? En su sección 240.30 de la parte 3, que se refiere a las cajas y gabinetes, nos vamos a encontrar que tienen que tener medios de protección contra daños físicos, ya lo hemos tocado, los gabinetes, paneles, etcétera, y deben de contar las protecciones de este tipo, ya sea las bases de los fusibles o portafusibles o los circuit breakers con su manija de operación. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sirven como medio de desconexión. Entonces,
en su parte general nos da estos dos requerimientos, ¿verdad? La protección contra daños físicos y que cuenten con una manija de operación, un handle, algo que nosotros podamos activar manualmente. Es muy importante. Entonces, aquí lo encontramos en su parte 3. 240.32, lugares húmedos o mojados. Si existen, si tenemos equipos de protección en este tipo de lugares, por supuesto que tendrán que estar diseñados de acuerdo al medio ambiente de operación, seco o mojado. También en la sección 240.33 nos habla de la posición en la que tenemos que tener nuestros medios de protección. Es muy importante. ¿Cuál es esta posición? También es pregunta de examen. Es la posición vertical. Existen algunas excepciones, ¿ok? Principalmente para maquinaria, pero y no las vamos a ver aquí. En el 98% de las situaciones, esta es la posición en la que vamos a instalar nuestros paneles de una manera vertical y vamos a decir, nuestras protecciones. Ahora, en la parte 4, desconexión y protección. Sección 240.40, medios de desconexión para fusibles. Vamos a hablar un poquito de los fusibles de cartucho en circuitos de cualquier voltaje y todos los fusibles en circuitos de más de 150 volts con respecto a tierra deberán estar provistos de un medio de desconexión en su lado de suministro para que cada circuito que contenga fusibles pueda desconectarse independientemente de la fuente de energía. Es obvio, ¿verdad? Al momento de operar nuestros fusibles, de tener que cambiarlos o repararlos, por medio, ya ves, estábamos hablando de la palanca, ¿verdad? De desconexión. Entonces, tiene que haber una manera que podamos desconectar completamente la energía para poder operar o reparar estos fusibles de una manera segura. A eso se refiere. 240.41, arcos de corriente en piezas que se muevan rápida o repentinamente. Esto es muy común también. Entonces, como se mueven muy rápidamente, tienen que estar protegidas, básicamente. En este caso, esa es la nota, ¿verdad? Tener este tipo de equipos tienen que estar protegidas por medios físicos o mecánicos. Ok, vamos a ponerlo de esa manera. Poco a poco nos acercamos a las partes finales de nuestro artículo 240, la parte 5 es fusibles de navajas, portafusibles y adaptadores. Nos habla del voltaje de operación, cuando sea un máximo de 125 volts, el tipo de marcado en donde tienen que tener marcada su capacidad. Básicamente, esto es muy importante, el etiquetado, ahí deben de venir el voltaje de operación o los amperes, toda la información de nuestros fusibles, ¿verdad? O adaptadores o portafusibles. Cuando ustedes vean una configuración hexagonal, eso indicará que ese fusible es menor de 15 amperes. Entonces, como les digo, todavía nos encontramos con estas situaciones. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos encontramos con un fusible hexagonal en un portafusibles, lo cambiamos y ponemos uno que tiene una forma redonda en su parte superior. Pero lo que pasa es que estos fusibles que son redondos ya son de una diferente capacidad, ya son de 20, 30 amperes o 40 amperes. Entonces, ponemos en riesgo la instalación eléctrica. Tenemos que ser observadores al momento de reemplazar o reparar equipos eléctricos. Todo tiene una razón. En este caso, esa configuración hexagonal es para hacer notar que estos fusibles son de 15 amperes o menos. Pueden ser de 10 también. Sin piezas energizadas. Eso es otra situación. Cuando estén instalados, no debe haber riesgo de partes energizadas o expuestas. Cuando ustedes enroscan, vamos a decir, estos fusibles,
toda parte eléctrica debe quedar tapada y no debe de haber riesgo de que nosotros toquemos alguna parte eléctrica que esté eléctricamente activa. Entonces, que puede haber riesgo de electrocución. De cualquier manera, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de instalaciones porque muchas veces, como son muy antiguas, no están hechas correctamente. Entonces, tengan en cuenta estas recomendaciones. Les pueden salvar la vida a ustedes o a otras personas, ¿verdad? Los sockets tipo tornillo deben estar energizados al roscarse, es de lo que hablábamos. Con esto se evita la exposición de las partes vivas al personal que trabaja con estos equipos. Ahora, ¿cómo, cómo llamamos nosotros a este tipo de socket, verdad? O de portafusible. Es lo que nosotros conocemos, aquí lo menciona la sección 240.51, como fusibles tipo base Edison, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando vayan a pedir un reemplazo o vayan a reemplazar algún equipo de este tipo, esos son los fusibles tipo base Edison. Y vienen con sus portafusibles base Edison. O sea, de eso se trata esta sección, ¿verdad? Identificar qué tipo de base es con la que estamos trabajando. Ahora, cuando trabajamos con portafusibles hasta 300 volts, ¿qué pasa aquí? Se permitirá el uso de fusibles de cartucho. Ya son otro tipo de fusibles. Son esos fusibles que ustedes ven como una especie de cilindro con una parte redondeada al final o de navaja. Pero este tipo de fusibles funcionan hasta 300 volts. Los fusibles del tipo Edison o tipo S que vimos anteriormente son hasta 125 volts, ¿ok? Y estos ya son hasta 300 volts. Entonces, se aplican en circuitos que no excedan los 300 volts entre conductores, circuitos monofásicos de línea neutro alimentados desde una fuente neutra trifásica de 4 hilos con conexión a tierra sólida, donde el voltaje de línea neutro no excede los 300 volts. Entonces, estos son del tipo cartucho. Ya los habíamos mencionado en una fotografía anterior. El marcado. Los fusibles deberán estar claramente marcados. Ya habíamos mencionado las etiquetas que deben de tener todos estos equipos, ya sea mediante una impresión en el cilindro del fusible o mediante una etiqueta adherida al cilindro que muestre lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El rango, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? El rango en amperes, su voltaje de operación, su clasificación de interrupción, donde no sean 10,000 amperes, su límite de corriente cuando corresponda y el nombre o marca registrada del fabricante. Miren, de 10,000 amperes o más, tienen que estar marcada su límite de interrupción, ¿ok? De 10,000 en adelante. Cuando sean 5,000, que también los hay, no se necesita, no por norma o por ley, ¿ok? Más de 10,000 tiene que tener marcado su límite de interrupción. A eso se refiere con esto en el inciso 3. Fusibles renovables. Se permitirá el uso de fusibles de cartucho clase H del tipo renovable solo para reemplazo en instalaciones existentes donde no haya evidencia de sobrefusión o manipulación. Si ustedes van a algún lugar y ven que hay, vamos a decir que el metal de las terminales o del portafusibles del equipo ha sido dañado, ¿verdad? Por exceso de paso de corriente a través del equipo, entonces tienen que aplicar la lógica. Ahí se pueden reemplazar, podrán ustedes reparar, bueno, investigar qué causó el problema y después reemplazar los cartuchos, ¿verdad? Los fusibles tipo cartucho clase H. Pero tienen que analizar la situación que se les presente. No es solamente reemplazar fusibles por reemplazarlos, ni ponerlos más grandes tampoco, que es lo que pasa muchas veces.
Clasificación. Los fusibles de cartucho y portafusibles se clasificarán según rangos de voltaje. Ya lo hemos estado viendo anteriormente. Se permitirá el uso de fusibles con capacidad nominal de 1000 volts o menos para voltajes iguales o inferiores a sus capacidades nominales. Tiene que ser un voltaje inferior. Nunca podrán usar ustedes un fusible que tenga una capacidad menor al voltaje instalado. Nunca. Siempre tiene que ser el voltaje de utilización, tiene que ser menor al rango de voltaje marcado en tu fusible. Muy importante. Reducción de energía del arco. También estos son, vamos a decir, métodos de reducción del arco que utilizan los diferentes fabricantes de fusibles. Tiene que haber cierta documentación y estos métodos, bueno, aquí anoté algunos. Hay el método diferencial, la limitación de corriente, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de fusible de su aplicación, es el método de reducción de arco que se puede tener, ¿verdad? En el fusible que vas a utilizar. Ya ahora llegamos a la parte número 7. Vamos a hablar de los interruptores termomagnéticos o circuit breakers. Nos vamos acercando al final de este artículo. Esta parte es muy importante. Miren, el método de operación de los circuit breakers, de nuestros interruptores termomagnéticos. Los disyuntores deberán ser libres de disparo y capaces de cerrarse y abrirse mediante operación manual. Se permitirá su método normal de funcionamiento por medios distintos de los manuales, como eléctricos o neumáticos. Si también se proporcionan medios para el funcionamiento manual. Vamos a decir, casi por ley tenemos que tener un medio manual para accionar este tipo de protecciones, ¿verdad? De interruptores, vamos a decir. Pero también al mismo tiempo pueden abrirse o cerrarse de una manera neumática, eléctrica, y hay otras formas, ¿ok? Que vamos también a discutir en próximos videos, pero estas son las más comunes. Entonces, pero lo que sí tiene que tener es una forma manual de operarse. Indicaciones. Claramente se debe diferenciar la posición de encendido y apagado. Es muy importante, ¿verdad? Lo que ustedes ven como on and off y también, bueno, encendido y apagado. Entonces, siempre tiene que estar marcado hacia dónde se enciende y se apaga. Ahora, los settings no deben de ser fácilmente modificados. Vamos a decir, las condiciones programadas de fábrica en estos dispositivos de protección no deben de ser alterados fácilmente, ¿ok? No deben de ser manipulables. Hay situaciones en las que sí podemos nosotros cambiar esos settings, pero tiene que ser por una persona que tenga conocimiento profesional al respecto. Es muy importante que no modifiquemos los settings si no sabemos qué es lo que estamos haciendo. El marcado, su capacidad de interrupción debe estar marcada, su rango de operación. Y como nota, tienen que ser duradero y visible, su ubicación, su rango de interrupción, ya hablamos de los 10,000 amperes anteriormente, de 10,000 amperes o más como rango de interrupción debe estar marcado. Cuando es utilizado como interruptor, deberá estar listado para este uso. Eso también es importante. Y también tendrá que tener marcado su voltaje de operación, ¿verdad? Eso es muy importante. Todas estas marcas o estas leyendas que encontramos en los circuit breakers, hay que leerlas, hay que saber qué es lo que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, nos puede ahorrar dolores de cabeza. Continuando con nuestros circuit breakers, en la sección 240.85, en sus aplicaciones, se permitirá aplicar o tener un circuit breaker con una tensión nominal directa
Puede ser 240, 480 volts en un circuito en el que la tensión nominal entre los dos conductores, cualesquiera, no exceda la tensión nominal del disyuntor. Entonces, es lo mismo aquí también. Si tenemos marcado un voltaje de 480 volts o de 600 volts en nuestro circuit breaker, pues por supuesto que podemos usarlos en situaciones de sistemas que manejen 480 volts. Está perfecto, ¿verdad? Pero no al revés. Se permitirá aplicar un circuit breaker con una clasificación de corte 120, 240, 480, 277 en un circuito sólidamente conectado a tierra donde el voltaje nominal de cualquier conductor a tierra no exceda el menor de los dos valores del circuito. Entonces, cuando sean voltajes duales, como en este caso, podemos usarlo, ¿ok? Para uno o para el otro, ¿ok? Vamos a decir si el circuito, si el sistema es de 120, 240 y nuestro breaker tiene marcado que es para 240 volts, es posible usarlo aquí porque en este sistema sí lo podemos usar. Lo mismo pasa para el sistema de 480, 277, podemos usar algo que esté marcado como 600 volts, ¿ok? Un breaker o una protección que esté marcado como 600 volts o inclusive como 480 volts en ese rango. La tensión nominal del disyuntor y la tensión nominal entre dos conductores cualesquiera no deberá exceder el valor más alto de la tensión nominal del disyuntor. Bueno, ya lo platicamos. Clasificaciones de la serie. Tiene que ser seleccionado bajo supervisión de ingeniería en instalaciones existentes, en combinaciones probadas y aplicación de motores. Muchas veces vamos a tener que realizar algunos cálculos, estar seguro de lo que hacemos. Y básicamente se refiere al cálculo de las protecciones, ¿verdad? Cuando la selección de protecciones es ordenada. Reducción de energía del arco. Tiene que tener su documentación y tener anotado el método para reducir el tiempo de extinción. Ya lo habíamos mencionado anteriormente también en los fusibles, en la parte en la que hablamos de los fusibles. Miren, aquí en los interruptores termomagnéticos, ¿qué es lo que vemos? Este lo conocemos como de un polo, simplemente hace uso de una fase de nuestro sistema. También podemos mencionar que es un circuit breaker o interruptor termomagnético de una fase, es de un polo. Este es el de dos polos, vienen siendo dos protecciones termomagnéticas como esta, que están unidas a través de esta manija, vamos a decirle así, ¿ok? De esta palanca, ¿ok? Ahora, esta palanca, esta parte de aquí de arriba tiene que ser aprobada para su uso. Estos, cuando están así en tándem, cuando son dos o tres como aquí, que están juntos, la manija de operación tiene que estar diseñada para operar las dos o las tres fases al mismo tiempo. Es importante, no podemos poner un clavo aquí, por ejemplo, atravesado. Eso no es correcto, ¿verdad? Pero pues algunas veces sí me lo he encontrado en algunas instalaciones. No es recomendable. No es la manera correcta de que funcionen estas protecciones. Entonces, este es de un polo, de dos polos, ocupa dos espacios en nuestro panel y este es de tres polos, ocupa tres espacios, 1, 2, 3. Ahora, este tipo de interruptor termomagnético es del tipo de navajas, de insertarse, ¿ok? Plug in, le llamamos aquí en Estados Unidos. Este otro, a la manera de instalación es a través de estas barritas de instalación, de estas terminales. A este tipo de interruptores termomagnéticos los conocemos como bolt-on. ¿Ok? Quiere decir que se montan a través de tornillería. Bolt-on. Entonces, bolt-on y plug-in. Esos son los dos tipos de, vamos a decir,
Los dos tipos de protecciones que vamos a encontrar en en sus dos maneras de instalación, ¿verdad? Por supuesto, es la capacidad de interrupción puede ser menor que esta. Estos son más grandes, tienen capacidades de interrupción más altas, ¿ok? Vamos a decir que estos serán residenciales, estos ya serán comerciales o industriales. Miren, hay diferentes tamaños y su capacidad de interrupción varía, ¿ok? Y tiene mucho que ver con su manufactura, ¿verdad? Por supuesto, se ve más grande que entonces la capacidad de interrupción puede ser mayor. Y aquí les muestro, en la última figura, les muestro cómo funciona internamente el mecanismo interno de funcionamiento de un interruptor termomagnético. Muy importante. Esto también puede ser Puede ser otro video para nosotros, pero así es como están constituidos internamente nuestros interruptores termomagnéticos. Bueno, con esto terminamos nuestro video del artículo 240 de nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. Nuestro artículo 240 trató de las protecciones que usamos para nuestros conductores y equipos de trabajo, ¿verdad? De utilización. Quiero agradecer de una manera muy grande a los miembros, a nuestros compañeros que nos apoyan en el Patreon: Gerardo Torres, Mike, Raúl Rodríguez, Raymond Galardi, Gerardo García, Yandy Pérez, Ismael Zúñiga y Lucas. Ellos nos están apoyando con nuestro grupo, con nuestra comunidad de Patreon, y les estamos muy agradecidos. También queremos invitarlos a todos ustedes a que se unan a nuestra comunidad. Hay muchos beneficios y más que vienen en camino, en los que estamos trabajando arduamente. Los invitamos sinceramente a que se unan con nosotros para poder crecer, ¿verdad? Como profesionales. Esa es la finalidad de este canal. Y sin más, los espero en el próximo video. Hasta luego. Y muchas gracias por su apoyo.